Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Aquí el pastor del Orbe con todos ustedes con la reflexión bíblica para este día. Ruth capítulo 1 versículo 3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. El versículo 5: y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. La reflexión de hoy, mis hermanos, va dirigida para aquellos hermanos que se mueven fácilmente, tomando decisiones que le traen consecuencias dolorosas. Dice la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1 de Ruth capítulo 1, que hubo hambre en la tierra de Belén. Hambre. Sí, el pueblo de Dios en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, que fue un tiempo donde la Biblia enseña en el último capítulo y en el último versículo de este libro de los jueces, termina diciendo que en aquellos días no habían reyes en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínese usted, cuando todo el mundo hace lo que le parece, eso se llama anarquía. Y donde hay anarquía, Dios no obra. En ese tiempo de los jueces, la Biblia dice, hubo hambre. Regularmente, siempre el hambre estaba relacionada en el pueblo de Israel por alguna desobediencia. Dios, cuando el pueblo se salía de sus mandamientos, le permitía al hambre, a la peste, a los enemigos. Eran herramientas que Dios utilizaba para que el pueblo reaccionara y volviera a Él. Pero yo me concentro en estos minutos en esta familia. Era una familia honorable, era una familia de Dios, de esa gente íntegra que Dios siempre tiene. Pero cometieron un error. Y fue que al llegar el hambre a la tierra de Belén, ellos se fueron a otra tierra, a la tierra de Moab. Por lo que le aconteció, y ya cuando nosotros podemos hacer un análisis de todo el libro, nos damos cuenta que ellos se movieron y no consultaron a Dios. El hambre llegó y al llegar el hambre, entonces la salida que ellos vieron fue irse a Moab. Esto no solo le pasó a esta familia de Abimelech y de Noemí, también lo vemos con Abraham cuando llegó el hambre y la Biblia dice que él descendió a la tierra de Egipto y allá tuvo hasta que hablar mentira. Cuando nosotros nos movemos sin tener la luz verde de Dios, esto es confirmación, Dios confirma de una manera clara a sus hijos cuál es el camino a seguir, cuál es la decisión a tomar. El asunto es que Noemí y Elimelech dejaron a Belén porque llegó el hambre. ¿Sabe lo que significa la palabra Belén? Significa casa de pan. Pero en la casa de pan llegó el hambre. Se van a la tierra de Moab, una tierra pagana de gentiles, y observen cómo al llegar allá comienzan los problemas. Comienzan los problemas. Cada vez que nos movemos fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias no tardan en llegar. Dice la palabra del Señor que llegando en la tierra de Moab, murió Elimelech, el marido de Noemí, y se quedó ella con sus hijos. Ahí tenemos ya la primera consecuencia. Le salen corriendo al hambre, pero llegan a una tierra donde ahora van a comer, pero se muere Elimelech. Ahí tienen ya
el primer resultado negativo. Elimelech, no sabemos la causa, pero esa transición, ese cambio de vida, posiblemente tuvo que ver con que el hombre se enfermara, posiblemente le dio una depresión. Hay personas que no se adaptan cuando cambian de ambiente. Hay muchas personas que hoy están en Estados Unidos y están pasando situaciones muy difíciles. Algunos están allá porque Dios le abrió puerta, Dios le confirmó. Otros se fueron corriéndole a la situación en su país. Estados Unidos, Europa, que son los países que tienen la moneda más cara, y cuando esa moneda llega a estos países como lo nuestro, de tercer mundo, regularmente les rinden. Pero en la búsqueda de una mejor vida le corren muchas veces, no solamente le corren a su país y a la situación económica, sino que también le corren y abandonan su ministerio. Si usted sale de su país buscando quizás mejoría en el área económica, pero al llegar donde va, usted puede desarrollar su ministerio tal y como Dios lo diseñó para usted, no hay problema. El asunto es que en un alto porcentaje, buscando las cosas materiales, abandonan lo que es el llamado de Dios, que es lo más importante. Volvemos a la consecuencia. Muere Elimelech, muere. Ahí se queda Noemí viuda. Ahí tienen el primer resultado negativo. Ahora, el segundo resultado negativo es que los hijos de Noemí, dice la palabra, buscaron mujeres moabitas, versículo 4, los cuales buscaron mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra era Ruth. O sea, segundo error. Ahora los muchachos, al estar en esa tierra, buscan mujeres que no eran de acuerdo al diseño establecido por Dios. Porque el pueblo de Israel estaba bien claro, Dios le enseñó bien, de que no debían juntarse con mujeres de otras naciones, mujeres gentiles. Eso estaba prohibido. Sin embargo, los hijos de Noemí, la palabra dice, buscaron mujeres moabitas. Esas mujeres que ellos buscaron no eran del pueblo de Dios. El versículo 5 pasa a enseñarnos otra consecuencia, y fue, murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué vemos aquí? Podríamos decir que Elimelech murió porque quizá la edad que tenía no soportó el cambio climático, quizás la cultura, quizá entró en depresión pensando que abandonó a su hermosa Belén, casa de pan. Pero los muchachos eran jóvenes y la palabra dice que también murieron y ni siquiera le dejaron hijos a esas mujeres, lo que indica que fueron matrimonios que no duraron mucho, porque la palabra dice que cuando murieron los dos hijos de Noemí, se quedaron 3 mujeres solas, 3 viudas. Entonces, ahí están las consecuencias. Sí, ¿cuáles son? Las consecuencias de moverse fuera de la voluntad de Dios. Número 1, llegan a Moab y el padre de la casa se muere. Número 2, los dos hijos se casan con mujeres moabitas y también se mueren. Miren, Dios habla de una manera clara. Todo el que quiera hacer la perfecta voluntad de Dios,
encontrará que Dios tiene muchas formas de darnos a entender cuál es su perfecta voluntad. La perfecta voluntad, agradable y perfecta. No la voluntad permitida, porque hay cantidad de personas que se mueven en la voluntad permitida. Esta es aquella que Dios, no estando de acuerdo, por la insistencia nuestra, nos deja. Y le voy a poner el ejemplo. Fue el caso de Balán. Balán recibe del Señor una prohibición. Balán quería ir a maldecir al pueblo de Dios, porque el rey de la zona le estaba pagando dinero para que él maldijera al pueblo de Israel. Él dijo, este pueblo trae una bendición que con ella nosotros no vamos a poder derrotarlo. Vamos a buscar a alguien que lo maldiga. Y buscaron a Balán. Le ofrecieron dinero. Cuando Balán fue a la entrevista, lo primero que le dijo Dios fue: no puede maldecir al que yo bendije. Israel es bendito. Aún así, Balaam volvía donde Dios. El rey le ofrecía más dinero y él volvía donde Dios. Y Dios volvía y le decía: te dije que no puede maldecir a mi pueblo. Pero ante la tanta insistencia de Balaam, dice la palabra que al final Dios le dijo: ve, está bien. En otra palabra, para un buen dominicano, mira, me tienes cansado, vete. Tú quieres, es que tú quieres ir, vete, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. No era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios fue expresada primero cuando le dijo que no fuera. Pero a la insistencia de él, Dios terminó diciéndole: vete, pero va a hacer lo que yo te diga. Aún sabiendo que no era la voluntad de Dios, Balaam se fue. Y Dios parece que todavía esperaba que él reaccionara, pero no reaccionó. Cuando el hombre se decide por algo que quiere y se obsesiona por eso, prácticamente no hay nada que hacer. No le valen consejos. Como pastor le puedo hablar de tantas experiencias que he tenido. Aconsejamos personas que estamos seguros que están cogiendo un mal camino, que están por tomar decisiones que no le convienen, pero ya ellos han comprometido su pasión, han comprometido su voluntad, han dejado que su carne prácticamente se incline de tal manera que no le ha dejado opción para tomar otra decisión. Usted le puede demostrar con hechos de que lo que van a hacer será su fracaso, y a ellos no les importa, porque ya su mente se enfocó solo en eso que quieren. ¿Cómo es que Balaam, si Dios le dice que no vaya, él aún así insiste en que quiere ir? Entonces Dios aún así le detiene en el camino, y le detiene en el camino mandándole una orden, hablándole a través de una mula, a la cual él azotó porque ella no quería caminar, y al final la quería matar diciéndole: pero tú me vas a desobedecer. Y cuando ya le quería matar, la mula le habló y le dijo: ¿cuándo yo te he desobedecido? Si yo no estoy avanzando es porque algo grande hay aquí. Y era un ángel que había con una espada en la mano deteniendo la mula. Porque cuando alguien quiere atacar a un hijo de Dios, cuando alguien quiere maldecir a un hijo de Dios, sea brujo o quien sea, se encontrará con que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen y lo defiende. Y el ángel con la espada, ¿qué hizo él? Se tira y le dice el ángel: cualquiera te mata a ti, deja la mula viva. Porque aún Dios diciéndote que esa no era la voluntad, tú has insistido. Oigan esto, mis hermanos. ¿A dónde llega el hombre cuando decide hacer su propia voluntad? El Padre nuestro debemos siempre tenerlo pendiente. No se haga mi voluntad, sino
la tuya. Todo el que ha tomado decisiones fuera de la perfecta voluntad de Dios, lo ha pagado caro. Por lo tanto, no te obsesiones por nada, ni le corra a las pruebas. No le corra, porque si usted termina de leer la historia de la cual estamos hablando, la Biblia dice que después que Noemí y las dos viudas pasó el tiempo, ya no tenían a Elimelech ni tampoco tenían a los hijos de Noemí. Eran tres viudas, pero se oyó la noticia, dice la palabra, de que Belén fue visitada. O sea, la tierra de pan que pasó por un proceso de hambre, vuelve a tener pan. Eso es lo normal en todo hijo de Dios. Puede llegarle el proceso, pero eso terminará. No crea que la prueba tuya, la escasez tuya, será para siempre. Eso va a pasar. Y lo que tú debes hacer es, cuando eso pase, mantenerte en el lugar correcto. Si le corre al proceso, si le corre a la prueba, se te complica más las cosas más adelante. Belén fue visitada. Belén significa casa de pan. ¿Y sabe cómo, qué significa Moab? Mina de basura. O sea, Noemí y su esposo y los hijos se fueron de la casa del pan a la mina de basura. En la mina de basura encontraron la muerte de Elimelech y de los dos hijos que ellos tenían. Cuando regresó Noemí a su tierra, porque Dios visitó a Belén, y cuando ella oyó eso, regresó a su tierra, le salieron al encuentro una cantidad de personas que eran personas queridas en el pueblo, en Belén. Eran personas ejemplares. Y el regreso de Noemí significó fiesta. La recibieron una gran cantidad de personas, pero le decían a ella Noemí, Noemí, que significaba dulce. Y ella le dijo: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Altísimo. La que tenía el nombre dulzura ahora pasó a ser amarga. La reflexión de hoy es sencilla y trato de darla de esta manera para que usted lo entienda. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, lo dulce se convierte en amargo. Así de sencillo. Piénsalo bien antes de tomar una decisión que tú, aunque sea, sospeche que no es la voluntad de Dios. Hay muchas decisiones que tomamos: irnos del país, mudarnos. Yo conozco gente que por mudarse se apartaron del evangelio. Conozco personas que se fueron del país y allá ha sido un desastre su vida espiritual. Cambiar de la iglesia, me voy de esta iglesia para otra. Un profeta lo engaña, le dice palabras que lo desenfocó. Se van de su casa paterna. Y luego, cuando van a otro lugar, comienzan a despertar de la realidad a la realidad y se dan cuenta que no es lo mismo. Son decisiones que usted no las puede tomar a la ligera. Casarte, me voy a casar. Si elegiste la mujer que no es correcta o el hombre que no es correcto, es posible que de dulce pase a ser amarga o amargo. Ese negocio que te están proponiendo, si te metiste en él sin estar seguro que es la voluntad de Dios, es posible que también lo dulce se convierta en amargo. Es fácil usted esperar que Dios le confirme, pero esperando que Dios te confirme, tiene que poner a un lado tu voluntad, porque hay gente que esperan una confirmación, pero solo aceptan lo que le agrada. Cuando Dios le habla de otra cosa que no es la que ellos quieren, Dios no habló.
Así es que tenga cuidado y analice bien su próxima decisión. Cualquiera que sea lo que usted vaya a emprender o hacer, debe estar completamente seguro que es la perfecta voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal y comparte los videos y permite que otras personas reciban estas palabras, que puede ser la diferencia entre un fracaso o una victoria.